Buenos días amigos, hoy martes 8 de enero de este año 2019. Antes de entrar en un tema que hemos venido reflexionando por mucho tiempo, que es referido a la falta de definición del Estado, de las autoridades dominicanas, acerca de qué es lo que quiere con respecto a asuntos trascendentes de la nación, que nos permiten vivir ese ambiente de indefinición que hay en Valle Nuevo o en Punta Catalina, con el sistema, o con la política migratoria. Son asuntos que demandan una definición clara del Estado, de qué quiere, representando los intereses del pueblo dominicano, lógicamente. ¿Qué quiere? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son sus propósitos? Antes de eso, quería resaltar la firmeza, la voluntad con que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán, defendió la gestión suya y del equipo que ha dirigido todo el sistema de administración de justicia de la República Dominicana en los últimos 7 años. El salto de calidad que implica que estas autoridades, con apenas la mitad, menos de la mitad del presupuesto que le asigna la ley, pudieron elevar notablemente la calidad del sistema de organización administrativa y de aplicación de justicia en la República Dominicana. Haber sido administrador de salarios de 9,000 personas adscritas al sistema, entre jueces y personal administrativo, asistentes, abogados especialistas. En esos 7 años, el haber suspendido 21 jueces fueron suspendidos por fallas en su trabajo, en las tareas encomendadas, en las extraordinariamente delicadas e importantes para la nación, tareas asignadas a lo que se llama administrar justicia en un sistema democrático. Se decidieron 4 millones de decisiones de fondo que se llevaron a los tribunales en ese lapso. Y cuando uno ve esas cosas, ya por efecto de un cierre de misión, porque lo que está haciendo el presidente de la Suprema es dando a conocer el resultado de 7 años de trabajo para lo que fue electo. Entonces él está rindiendo ya un informe final de trabajo a todas las autoridades, a toda la nación, para que se sepa lo que aconteció en ese lapso, esos 7 años. La ley le asigna 2.66% del Producto Interno Bruto, del presupuesto de la República al sistema, a la Suprema Corte de Justicia, a todo el sistema de administración de justicia. Lo que le ha finalmente concedido el Estado ha sido apenas 1.3. En esos 7 años se representó 36,000
745 millones de pesos. Desde fuera, uno apreciaba que eso, por ejemplo, 423 juicios disciplinarios se desarrollaron en esos 7 años contra personal del servicio que administra justicia. 423 juicios disciplinarios, no solamente a jueces, sino a personal adscrito. Cuando uno ve que hubo suspensión de 21 jueces, yo quisiera saber en qué otro periodo de la historia de administración de justicia en el país se registran ese tipo de acciones de esa magnitud. Quisiera saber. Es bueno que se sepa que estuvo operando en la Escuela Nacional de la Magistratura, preparando jueces. Dice el señor presidente saliente, Mariano Germán Mejía, de la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Judicial en este momento es fuerte, está capacitado y mucho más consciente del rol que le ha sido asignado por la ley y la Constitución de la República. Mucho más consciente. Aquí se ha pretendido demeritar el sistema judicial dominicano, e incluso nosotros vimos a Participación Ciudadana y hasta a la FIJUS sugerir que el país de alguna manera procurara la solución guatemalteca y hondureña de pedirle a las Naciones Unidas que le asistiera con personal de apoyo, una especie de intervención transnacional en países, en todo su sistema legal, para que se fortaleciera el sistema judicial dominicano. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Ayer, Día del Poder Judicial. Ayer, Día del Poder Judicial, el presidente de Guatemala, Morales, le informó al secretario general de Naciones Unidas que le daba 24 horas para que todo el personal de fiscales, de entrometidos que fueron a administrar justicia a Guatemala, enviados por Naciones Unidas, pero inficionados por los Estados Unidos de América, que son los que fomentaron ese organismo estrafalario, interventor, irreverente. ¿Saben lo que dijo el presidente de Guatemala en una exposición a la nación ayer, con todo su gabinete, con todos los representantes de gobierno importantes y ante diplomáticos también? Que esa CICIG, la famosa unidad de Naciones Unidas que fue a levantar expedientes acusatorios a Guatemala, violó los derechos humanos. Los derechos humanos. Fue persecutoria y selectiva en la administración de justicia. Pero muchísimas cosas más. Un discurso lleno de improperios. Ningún reconocimiento se le hizo a lo que aquí Participación Ciudadana y la propia FIJUS defendieron como recursos a la mano que tenía el Estado Dominicano. Miren cómo son las cosas. Acuérdense que aquí, desde el Canal 4, cuando estábamos en el Canal 4, nosotros advertimos que esa acción era una clara expresión de judicialización de la política. Que lo que se pretendía era que las fuerzas de derecha, conservadoras, transnacionales, que han penetrado las naciones con sus famosas ONGs, que habían perdido terreno en el plano político porque sus representaciones políticas habían sido derrotadas en consultas democráticas abiertas por las fuerzas liberales y nacionalistas de cada país, habían sido ahora penetradas
en sus niveles institucionales muy específicos de administración de justicia para entonces suplantar lo que había sido los fallidos esfuerzos políticos de partidos e instituciones que formaron y se forjaron bajo la sombrilla protectora de esas transnacionales y de esas ONGs que no pudieron alcanzar el poder. Por eso entonces lo que pretendieron fue hacerlo por una vía indirecta. ¿Cuál? Demeritar vía persecución judicial a las fuerzas democráticas y nacionalistas para inventar con cualquier tipo de solución improvisada y colar a las posiciones de dirección del Estado a sus preferidos, a los derechistas, a los que siguen sus orientaciones. Y ustedes no ven que el juez Moro, el que aquí se menciona en Finjus y en participación ciudadana como un ejemplo de probidad, es ahora el equivalente al Procurador General de la República en Brasil, de Bolsonaro. Oigan, ¿de quién? Oigan, ¿de quién? Y ayer, como les dije, el presidente Hugo Morales le dijo, sálganme de aquí en 24 horas. A centenares de fiscales, los hay de todas las nacionalidades, que le mandó a Naciones Unidas a administrar justicia a Guatemala. Y fueron tan persecutorios, tan selectivos, que no solamente me llevaron a la cárcel a una vicepresidenta de la República y autoridades de todo tipo, sino que un presidente de la República de Guatemala les tuvo que confesar, bueno, como yo sé que ustedes me van a desplazar, yo me voy a renunciar para facilitarles las cosas. Oiga, fiscales extranjeros, gobernar, dirigir. Señor, hay que ver ese discurso de ayer del presidente de Guatemala para que ustedes vean hasta dónde tenía sentido la advertencia que habíamos hecho aquí de lo que significa la acción internacional de judicializar la política, de utilizar los mecanismos judiciales y de administración de justicia contra los políticos que por otras vías las fuerzas, el establishment, tanto norteamericano como europeo, no pudieron desplazar de esta zona que ellos consideran de su dominio, de su influencia natural. Hay que resaltar eso de Mariano Germán, la hidalguía, la firmeza, el convencimiento de que el país ha echado adelante. Miren, y no es que si lo hizo mejor que Subero Isa, que prosiguió, porque a Subero Isa le tocó la difícil tarea de montar un sistema creíble de una institución que no tenía, que era todo designado por políticos desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, eran señaladas las acciones. Es más, que había, es verdad, y todavía en el tiempo de Subero existían. Aquí había bufetes de abogados privados que mandaban, que redactaban sentencias y se las mandaban a sus jueces. Y había grupos financieros que tenían sus jueces. ¿No es verdad? Que lo digan ahora. Y en este país todavía los jueces emiten sentencias de frente al acusado, no detrás de un telón ni con una venda, de frente. Jóvenes formados en escuelas y que han recorrido procesos desde juez de paz hasta jueces de primera línea. Hay que reconocer ese acto de ayer de Mariano Germán, que oigan eso. En el mismo momento que Mariano Germán pronunciaba ese discurso frente al presidente de la República, que debió sentirse estimulado, el licenciado Danilo Medina. ¿Sabe por qué?
Porque ese juez que decía eso es un hombre de su propio sector. Es verdad que es un hombre ligado al partido oficial de toda su familia. Y sin embargo no hizo uso de eso para ese cargo. En el mismo momento que el juez Mariano Germán pronunciaba ese discurso, dando cuentas de 7 años de servicio de la Suprema Corte de Justicia, el presidente Morales de Guatemala convocaba a una rueda de prensa internacional con todo su gobierno y le decía al secretario de Naciones Unidas: llévese su gente de este país. Han violado los derechos humanos, han administrado justicia a discreción, han violentado nuestra soberanía. Oiga eso. Buenos días, don Mozart. ¿Quiénes fueron los que advirtieron en Diario de 4 hace unos años, allá en el Canal 4, que esa acción de Naciones Unidas de enviar el famoso equipo de más de un centenar de fiscales extranjeros a Guatemala era un proceso claro de judicialización de la política? Y de intromisión. Y de intromisión en los asuntos internos. Pero así son las cosas. Te dirán, no, bueno, porque, como dije, no, esas son las bocinas defendiendo las iniciativas públicas. No, esos son los que están al tanto de lo que se necesita, de la coraza política e institucional que se necesita para resistirse a las acciones depredadoras del establecimiento, de las transnacionales vestidas de oveja, de esa ONG que gastan un dinero para sustentar esas acciones que pretenden debilitar las instituciones que a la República Dominicana le ha costado generaciones. Esos políticos que usted ve, esos partidos que usted ve, ese PRD, sí, ese PRD, ese Partido de la Liberación Dominicana que usted ve, ese Partido Reformista Social Cristiano que usted ve, los partidos de izquierda que usted ve, esos partidos tienen 3, 4 generaciones. Fue en La Habana que se fundó, en el 1939 se fundó el PRD. Y de ahí fue en La Habana donde Juan Bosch se puso en contacto cuando sale de aquí como un cultor de la literatura, esencialmente, con algunas, pero es allá que se forma. Tiene las primeras formaciones de sustento político sólido, y muchos otros, y Jiménez Grullón, y muchos otros dominicanos. Pero estamos hablando de 3, 4 generaciones atrás. Entonces, toda esa riqueza histórica nos la quieren demeritar unas cuantas transnacionales que lo que les interesa es poner bajo control todos los recursos naturales de este país y su economía y toda su actividad de negocios. Eso es lo único que buscan, sin importarle las consecuencias. No, hay que estar atentos para resistirse a eso y para denunciarlo con tiempo. Y aquí se ha denunciado en Diario de 4, se ha denunciado con tiempo. Y miren cómo los eventos nos dan la razón. Ya el CICIC, él dice que aquí hay documentos escritos, publicados en la prensa, de participación ciudadana y de los amigos de Fijus pidiendo la CICIC en la República Dominicana. Esa que acaban de expulsar de Guatemala con el rabo entre las piernas, tuvieron que salir. Le dieron 24 horas para que recojan todo y se vayan. Es rodeado de militares y de todo el gabinete del presidente de Morales. Ayer tarde, a la misma hora en que el amigo Germán pronunciaba su discurso aquí. ¿Qué cosa es? Mientras tu amigo, el señor Moro, allá junto con Bolsonaro, ese ejemplo de buen sentido de la política y de los nuevos bríos que ejercitan los sectores más conservadores de la política internacional, le da a Moro la autoridad de administrar y
perseguir y conformar instrumentos de justicia en Brasil. Oiga, miren en manos de quién es que estamos. Y ese sabe de eso. Miren en manos de quién es que estamos. De construir expedientes. Y también de liquidar y de liquidar opositores. Pero masivamente. Entonces, mira, o sea, por eso a uno le preocupa que todavía estemos aquí dando vueltas acerca de acciones que son definitorias para el presente y futuro del país. Hemos avanzado en muchas cosas, pero en otras, actuamos todavía como que no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Domínguez Brito va y desaloja Valle Nuevo, se hace, siendo ministro de Medio Ambiente, se hace esfuerzo por desplazar a todo nacional haitiano y dominicano que esté depredando una zona boscosa natural de fuentes de origen de ríos y arroyos en la misma cordillera central. Renuncia por razones de su particular interés político, y viene otro que más o menos sigue adelante, pero no con la firmeza y resolución que había comprometido el Estado. Ahí están de nuevo los haitianos en el mismo sitio. Entonces, por fin, ¿qué es lo que quiere el Estado con respecto a la cordillera central y a los lugares que hay que preservar? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere el Estado dominicano? ¿Qué es lo que persigue? El Estado dominicano hace saber, mediante un documento que leyó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo ante toda la nación y para conocimiento de la comunidad internacional, porque ese documento, el que se lee ese documento dice, bueno, la República Dominicana se puso los pantalones largos en lo que se refiere a las políticas migratorias, resistiéndose a la firma de 2 documentos promovidos por Naciones Unidas, pero además apoyado por más del 70% de las naciones que componen Naciones Unidas. Ahí están todas, cerca de 200 naciones. Bueno, hay que suponer que quien hace eso con la firmeza y resolución que lo hace, tiene que inmediatamente acometer una definición clara, precisa para todas las naciones del mundo de una política migratoria. Clara, que le ponga claro al vecino haitiano que usted representa una amenaza para nuestra existencia. Una amenaza. Es por eso que la República Dominicana se ha constituido en una especificidad dentro de la comunidad internacional. Bueno, pues tampoco se da un paso ahí. Pero miren esto. Ayer se creó el Ministerio de Hacienda anuncia la constitución, la contratación de una firma consultora para que oriente en la solución ideal, la que corresponda, la que sea de aceptación pública con respecto a Punta Catalina. No debe sorprender, el Estado ha dicho siempre que quiere compartir la propiedad de Punta, que no era su intención suplantar al sector privado en todo, sino hacer lo que el sector privado no hizo y hacerlo con tiempo para que repercuta. Por eso lo anunció en el 2013 el presidente de la República. Pero que diga claro, porque tiene que ser claro, el Estado tiene que ser claro, que va a preservar la propiedad de Punta Catalina. O va a entregarla. Va a vender más del 50% de Punta Catalina al sector privado, local e internacional. Que lo diga claro. Pero eso no lo dijeron, Pedro. No, eso no está claro, ¿no? Sí, eso el porcentaje. El 49%. Si dice 49%. Lo dijeron. Lo había dicho Donald Guerrero, el mismo ministro. Ayer todavía no está claro. Se ha dicho que esa empresa va a trazar la vía. Va a vender 49 o 50, pero se mantiene el control del Estado. Entonces, esa ¿tú tienes duda de eso? Ahora te digo yo. No, espérate. Vuelvo y te damos la atención. Porque son tantas las indefiniciones. Vuelvo y te damos la atención de que conocemos al presidente Danilo Medina. Me gusta eso. ¿Te acuerdas que te dije que no había duda de que Danilo Medina no iba a firmar nada que pusiera? Y ya no la tengo. Y ya no la tengo porque accionó.
¿Tuviste cómo accionó? Pero en Punta Catalina, déjame advertirte lo siguiente, Mozart. Mira, el Con pueblo eso no dominicano, eso no se juega, el pueblo Pedro. dominicano Con eso no se juega. el pueblo dominicano está convencido del gran sacrificio que ha hecho el Estado. Y con el Estado, el pueblo también, para levantar Punta Catalina, Mozart. Sí, pero el pueblo dominicano quiere que Punta Catalina surta el efecto que se espera de esa extraordinaria decisión de levantar esa planta. No puede quedar en zona oscura de ninguna manera, Mozart, el destino de Punta Catalina. Bueno, eso tiene que ser bastante claro. Y una cosa, hay un ejemplo muy concreto de que las cosas aquí en el país tienen una aplicación interesada, aunque aparente que la ley favorece a los intereses públicos. Eje Jaina, la empresa generadora Eje Jaina, el 66% de las acciones de Jaina son del Estado. El sector privado, ahí, la familia Vicini tiene el 34%. Y es, sin embargo, la que administra, la que decide las inversiones. Y hay tan solo un vocal en la junta directiva de esa empresa que no tiene ninguna función. Absolutamente ninguna. Entonces, lo que uno teme es que se repitan esas cosas. Es correcta la decisión, porque desde el principio se dijo que el Estado iba a contratar una empresa que operara Punta Catalina, porque no tiene confianza en que su propio personal tenga la capacidad para operar una central de 700 megavatios a carbón muy compleja, con muchos recursos modernos de gestión que reclamándolos para poderla operar, y que iba a contratar. Bueno, de eso se anunció desde el principio, no es sorpresa. Eso es una tarea que se le está asignando a esta firma consultora. El Estado dijo también que se iba a vender una parte, se iba a procurar que el sector privado participara en la propiedad de Punta Catalina. Lo único que queremos con todo esto es, primero, que tal como prometió el ministro de Hacienda ayer, la empresa que resulte gestora de Punta Catalina, parece que se quiere que sea también la accionista que participe. Pudiera no tener que ser así, puede ser una empresa nada más que solo administre. Sea la que dirija la institución y el Estado preserve allí la mayoría accionaria para que Punta Catalina cumpla el efecto que hemos esperado de ella. ¿Cuáles son? Que impacte en una reducción de la tarifa y que garantice que ese 35% de la demanda, que significa cuando esté generando a plena capacidad, esté presente en línea y se acabe aquí con la manipulación esa de que ahora entrego, ahora no entrego, que saqué de servicio, que estoy reparando, que voy a mantenimiento, que es lo que se ha hecho con una oferta que es insuficiente, que usted puede manipular, sí, mucho más si no tiene superintendencia que lo vigilen. Esa superintendencia de electricidad, decimos nosotros, no es sólida, no es verdad que ha ejercido su papel, ni tampoco tiene el instrumental para ejercerlo. Se parece mucho a la superintendencia de pensiones, muchísimo, y de otras instituciones que tenemos aquí que se les supone con autoridad para aplicarnos la ley y todos los sistemas de justicia que esperamos que estén presentes en cada una de las administraciones de los servicios públicos. Buenos días, don Orión. Buenos días. Saludos, Mozart, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros, señores. Yo quiero hablar del Día del Poder Judicial, porque aquí estamos presos de una opinión pública sesgada que dicen que va en una dirección y en realidad va en otra. Aquí nos están imponiendo la cultura del pesimismo, del fracaso, del holocausto, de que nada aquí sirve, de que esto se dañó.
Y entonces dicen, no, pero la gente puede creer que está bien porque un grupo de comunicadores hace a veces de bocina y ellos son los que dicen que esto está bien. Ninguna estadística sirve, ningún acontecimiento importante le sirve al país. El país sigue marchando como una embarcación en mar tranquilo. Va caminando con las falencias que tenemos, la mayoría dilatadas. Pero no se puede decir nada aquí que no sea el holocausto. Esto está listo. Y si usted analiza, queridos amigos y amigas, el desarrollo del Poder Judicial desde el año 1996 hasta nuestros días, usted va a ver que tiene, si lo fuera a poner en una gráfica, tiene sus altas y sus bajas. Pero esencialmente el Poder Judicial al final va avanzando. Y se lo dice una persona que no estuvo en el Poder Judicial, pero sí en el Ministerio Público hace más de 20 años, cuando el presidente Balaguer llegó a decir que la justicia era un mercado. Y aún en ese nivel, que la verdad que era bastante difícil, antes de la primera oleada de reforma judicial, que fue en el 96, o sea, yo le estoy hablando 93, durante la gestión del presidente Balaguer, 93, 94. Aún en ese estado de situación difícil, donde los jueces de instrucción tenían su propio feudo, porque era secreto, solamente la secretaria, el juez, y ni siquiera un abogado podía participar en la preservación del derecho a la defensa, ni siquiera, eso era terrible, ahí se pasaba todas las cosas, donde algunos jueces del orden, en ese orden, le pedían al Ministerio Público que le mandara casos buenos. Casos buenos. No era casos buenos, era casos buenos, ya no tengo más nada que decir. No, y no conflictivo también. No, casos buenos, Pedro, no te hagas el tonto. Casos buenos. Y se quejaban de que cuando desde el Ministerio Público que distribuía los expedientes, que no era como ahora, creo que tengo entendido que es por sorteo. Cuando pasaba eso, el Ministerio Público, el que estaba a cargo en ese momento, me está desconsiderando, discriminando, porque a mí me manda casitos. Y a fulano y a Perencejo y a Sutanejo le manda casos importantes. Estamos hablando de ese tiempo, al día de hoy. La justicia ha avanzado como debe ocurrir en toda parte del mundo. O sea, las cosas no se vuelven buenas de hoy para mañana. Tienen que tener un proceso que todos aspiramos y hacemos esfuerzos para que sea acelerado. Pero al día de hoy, después de 2 o 3 reformas fundamentalmente 2 reformas de justicia, 2 oleajes de reformas judiciales, donde se presentan por televisión para que se sepa quiénes son los líderes del Poder Judicial, quiénes pueden ser los líderes. Y se buscó un mecanismo que, en el mejor lenguaje de la sociología política, quiere decir que los ciudadanos eligen a los jueces a través de un actor indirecto que a su vez los escogen los ciudadanos. El presidente, los presidentes de las cámaras legislativas, 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia y el magistrado procurador general de la República conforman el Consejo Nacional, el Consejo del Poder Judicial, que escogen a los jueces. O sea, ¿es bueno o es malo ese sistema? Yo no lo sé, pero ese es el que se escogía en el primer oleaje de reforma judicial, que se hizo con toda la civilidad, con toda la pulcritud, que resultara lo mejor que queríamos o no, eso ya está a cargo de la opinión de cada quien. Lo que sí es, hay un hecho cierto. El Poder Judicial de hoy es mejor que el de ayer era mejor que el de antier. Es decir, el Poder Judicial no se ha retrasado, no se ha estancado, no se presenta un retroceso, que ha habido incluso áreas de pus. ¿Sí? 23 jueces fueron suspendidos en el periodo. No, y además... Se conocieron 4 millones de vistas de fondo en esos 7 años. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán, ofreció el informe de su gestión de 7 años. Bien,
Otros lo han ofrecido, el magistrado Subero, que fue presidente también. Y que el magistrado Subero fue el primer presidente después del oleaje de la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos un tribunal constitucional. Oigan, señores, fueron 3 o 4 jueces que escogieron para el Tribunal Constitucional, 4. La opinión pública unánimemente dijo que fueron buenas las escogencias, ¿o no? Nadie dijo, mira, ahí mandaron a fulano, al magistrado fulano, todo el mundo, incluyendo, hay uno que es de la juventud, de la camada de la juventud, ¿verdad? Uno, el hijo de su señor padre, sí. Voy a acordar ahora su nombre, al cual, oye, cuando lo vieron el currículum, dijeron, no, pero es un muchacho bien preparado, que lo único que en un momento político de su vida, de como debe ser, hizo uso de sus derechos constitucionales a decir a quién quiere que sea presidente. Eso fue todo. Pero eso no te inhibe, no hay una ley que diga, mira Pedro, tú dijiste que tú querías que fulano de tal fuera presidente de la República. Una opinión tuya, y entonces ya tú estás vedado para ser juez. No, eso no lo dice la ley. Y los otros 3 son 3 jurisconsultos de larga data y de larga experiencia y de enorme currículum. Entonces, todo lo que estoy diciendo, aparte del discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, es para decir, aquí están ya en nuestro país las altas cortes. Alguien se opuso, la oposición llamó la atención cuando se escogieron los magistrados, por ejemplo, del Tribunal Superior Electoral. Alguien dijo que esos magistrados estaban descalificados, fueron mandados por el presidente Danilo Medina o por Leonel Fernández o por la oposición que ganó o algo así. No, son valores activos de la sociedad dominicana que cumplen un rol importante en la consolidación del espacio democrático. Lo mismo que el Tribunal Constitucional. Señores, el presidente del Tribunal Constitucional, que tuvo militancia política notoria y notable, es un constitucionalista, es uno de los primeros constitucionalistas destacados de la sociedad dominicana. Y está ahí y ha hecho su trabajo. Entonces, yo llamo la atención para terminar señalando, y no quiero pasar ni siquiera por el informe de desempeño del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque está ahí, todo el mundo lo ve. Y él incluso habla de que se puede ir tranquilo, que es decir, que avisora que va a concluir su gestión. Además, dio su informe de los 7 años. Cada año él da un informe, pero lo dio esta vez, no del año anterior, sino global. Quiere decir que está señalado para terminar su rol como presidente del más alto tribunal de la nación. Y nosotros creemos que ha sido un honorable magistrado que ha cumplido cabalmente, responsablemente su función. Eso es lo que no es un juez venal. Y que además fue ahí por impulso de la sociedad dominicana, no porque a él le hacía falta para su currículum. Dicho esto, yo quiero señalar, a mí particularmente, quizás hasta como abogado en receso, me causa consternación ver lo que hicieron un grupo de vándalos. ¿La expresión es correcta? Pregunto a ustedes. Vándalos, que se llevaron un saco de excremento, Pedro, en funda, sacada de un saco, para sobre el augusto edificio de la Suprema Corte de Justicia, embadurnarlo de excremento, en una acción que ellos entienden que es una acción política, y a nosotros creemos que es una acción vandálica, que merece que la justicia actúe, porque fue flagrante delito, Pedro. Y resulta que el mentado Falpo dice que va a movilizar la República. La República, dijeron, Pedro, la República. Hasta que a lo que ellos quieren que sea justicia, hasta que la justicia no se convierta con ellos venal, porque si no se sanciona un hecho de esta naturaleza y que se le ponga en libertad porque ellos entienden que es legítimo embadurnar de excremento el edificio de la Suprema Corte de Justicia, entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Esto deberíamos tomarlo como reflexión, señores, como reflexión. Ese es el tipo de anarquismo, ese es el tipo de acción política a que nos quieren obligar determinados sectores de la vida nacional. Le ha fracasado, oigan bien, ha fracasado la gira que constantemente renovaban de terror desde
Licey al medio, los barrios del sur de Santiago, los 2 municipios de Santiago que no me acuerdo ahora. Es un sector de Moca entonces van al sector de Moca, van a la provincia de Duarte, si puede llegan a Nagua y si pueden bajan a Bonao. Ustedes saben cómo es, eso es muy fácil. Se tiran 2 bombas incendiarias en una boca calle, se hace que la policía tire gases lacrimógenos y a partir de ahí generalmente si pasa una desgracia es uno de los jóvenes lugareños que cae. Pero eso le ha fracasado. Le fracasó en Santo Domingo. Ya no pueden convocar a eso en Gualey, ni en El Capotillo, ni en Villa Consuelo, ni en Villa Juana, ni en ningún sitio pueden convocar ese tipo de cosas. Y le está fracasando ya en el interior. Por eso que ellos hacen su propia naturaleza, Pedro, su propia naturaleza, que es esa de excremento. Y se manejan con su propia naturaleza, hay que decírselo. Porque además quieren meter miedo. Entonces la sociedad dominicana tiene que repudiar enérgicamente esa conducta. Y esa conducta tiene que ser sancionada, sin miedo, sancionada. La sociedad no puede dejarse irrespetar de este tipo de personas. Yo lo voy a dejar ahí, yo no voy a hablar mucho hoy. Bien, buenos días. Estoy tan molesto que no puedo, María. Buenos días. Yo quiero mostrar la tristeza mía y la del grupo por el sentido fallecimiento de una gran amiga, una connotada historiadora, sí. Muchacha, una maravillosa trabajadora de la cultura, Alana Locuar, que ayer en forma sorpresiva se dio la infausta noticia de su fallecimiento, un padecimiento de días, la llevó a la tumba. Alana Locuar, como les decía, una persona con una solidez cultural, recia intelectual, profunda. Nosotros tuvimos el inmenso placer de trabajar junto con Alana en el Listín Diario. A mí me tocó coordinar los trabajos de Alana como de otros muchos colegas, colaboradores del Listín Diario. Primero en mi condición de jefe de información, luego subdirector y finalmente director del Listín. Y Alana en la edición de Cultura, pues mostró allí todo ese talento, esa profundidad en el análisis, amplia, Alana. Se nos fue ayer, hoy sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino. Nosotros queremos desde aquí primero mostrar, como lo mostramos, nuestra congoja a Sandy por la Loco, triste pérdida de esta talentosísima intelectual dominicana, y llevar una expresión de solidaridad, un abrazo solidario a toda la familia de Alana, a la comunidad de Puerto Plata, una puertoplateña distinguida, y sobre todo a su hermana Sandy Locuar, una gran amiga comunicadora también. Así que desde aquí un abrazo de Diario de 4 y en forma muy particular por las relaciones tan estrechas que tuvimos con Alana y con su familia. Perdóname, Mozart, era periodista, narradora, socióloga, antropóloga. Antropóloga brillante. Amplia, internacionalista, solidaria. Amplia, una sensibilidad. Y libre pensadora. Pensadora. Así es, así que... Mucho respeto en la comunidad. Un gran respeto. Desde aquí nuestra condolencia a toda la familia. Miren, el tema yo creo que el tema de la ocupación del parque, el Parque Nacional de Valle Nuevo, creo que amerita de toda la atención, no solo por parte de las autoridades, donde se ha reflejado un gran descuido, porque una zona que fue desalojada, como narraba Pedro, por la pasada gestión de medio ambiente, desalojada luego de un movimiento terrible para sacar de allí a una considerable cantidad de
gente, dominicanos y haitianos que ocupaban aquello allí en forma irregular y que estaban dañando en forma muy severa esa zona, han vuelto allí y están plantados allí y no han encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Son mayormente haitianos los que están ocupando esa zona. Gente que, digo yo, tienen una cultura del tumbe y de la quema. Eso es cultural. Tumbar y quemar. Porque a eso se han dedicado toda su vida ante los grandes problemas que tienen, las limitaciones, las carencias. Bueno, han hecho del carbón, del carbón de leña, de vegetal, han hecho su forma para cocer sus alimentos, para todo, además de comercializarlo. Pues esa gente está instalada en un parque nacional. Y en forma insólita vemos cómo la Dirección de Migración, el Ejército, porque es la Dirección de Migración la que le corresponde marcharle a ese asunto, ni para allá mira. Y tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que no ha sido del todo diligente como para continuar lo que inició la pasada gestión de Domínguez Brito. El actual ministro de Medio Ambiente era el ministro de Agricultura y un hombre de la producción agropecuaria. ¿Ustedes saben por qué yo hago ese señalamiento? Porque es precisamente en el sector agropecuario donde están los principales agentes del tráfico ilegal de haitianos. Porque son los que utilizan esa mano de obra, contraviniendo todas las leyes del país, que incluye los derechos humanos de los haitianos. A eso hay que ponerle costo ya. No hay explicación alguna para que esté aconteciendo lo que está aconteciendo en esa zona y en otras. No la hay. Y si la hay, la respuesta debe dar inmediata, no con pronunciamiento, ni con despachito de prensa de Palacio, no. No, es con acciones directas e inmediatas para corregir eso. Y para frenar de una vez y por todas esas incursiones, esos desmontes, ese conuquismo depredador. Eso hay que hacerlo. Y para eso es necesario meterle el diente a la situación, como dice el pueblo. Y para meterle el diente hay que hablar con los empleadores de esa mano de obra haitiana, que son, insisto, grandes propietarios de tierra y otros que se quedaron allí, porque ahí se quedó gente instalada, Pedro. Gente con recursos en Valle Nuevo. Pero es a ellos que se le está respondiendo todas las autoridades cuando lo dejan todavía mantener cultivo. ¿Entiendes? Entonces eso hay que corregirlo. Es a ellos. Es el problema de la indefinición. Eso hay que corregirlo. Del país. Y decir quiénes son. Sabemos lo que queremos. Porque es que aquí se le teme a estos apellidos. Es cosa más grande, estos apellidos son una cosa terrible. Pero hay que dar una demostración de que no, de que esto no es un relajo. Así que uno espera que eso se corrija. Y quien debe corregirlo es Medio Ambiente, Agricultura, pero sobre todo la Dirección de Migración, que no se ha hecho sentir. Eso por un lado. Por otro lado, Pedro refería el tema de Punta Catalina. Sin ningún tipo de duda, de una de las iniciativas más formidables y de mayor impacto a todos los niveles, no solo un impacto económico, por lo que reviste Punta Catalina y la posibilidad de colocar en línea alrededor poco más de cerca de 700 megavatios en línea, producir energía de calidad
con precios asequibles no solo para el sector productivo nacional, que le hace falta, porque si hay un componente de costo en el país, ese es precisamente el componente eléctrico. Y eso hay que reducirlo. Pero para la población en general, primero, ofertarle más energía. Y segundo, ofertarle y garantizarle tarifas muy por debajo de las actuales. Porque ese es el papel de Punta Catalina. Está bien, ustedes me dirán el rol del Estado. Bueno, el Estado ahí tiene un doble rol, legítimo y legal, que no rompe para nada esquema de libre competencia, ni nada de libre empresa, ni nada de eso. El Estado dio años solicitando al sector privado que invirtiera en la generación eléctrica. No lo hizo. Se comprometió, pues Pedro lo ha dicho 1000 veces. En Punta Cana ellos se comprometieron y firmaron y dijeron, no, eso viene. Nunca colocaron un megavatio. Llegó el momento en que el país ya no aguantaba más tirar sobre las el zafacón. Subsidio de 1.200 millones de dólares por año. 1.200 millones de dólares por año. Que eso se fue desmontando en la medida en que iban desmontando todos esos contratos onerosos hasta ahora que Punta Catalina va a generar un ahorro de más de 440 millones por año. No, esos son beneficios que va a acumular. Un beneficio acumulado, con eso va a repagar la inversión. Entonces el Estado está con el presidente Danilo Medina, que también ahí se atrevió a meter ese diente que yo estoy pidiendo que le metan al tema migratorio. Ese diente, el presidente se hizo sentir ahí, cuando dijo, basta ya. Y se puso al frente, no fue Bichara, ni fulanito, ni perseguito, no, nada de eso. El presidente. Le ordenó a Bichara ejecutar. Bueno, el presidente que ha seguido ahí, sin vacilación, soportando todo tipo de presión, local y foráneo. Quiero hacerle esa puntualización. Solo él, porque aquí nadie se había atrevido a eso. Le marchó al tema donde tiene que marcharle. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ese mismo presidente dijo en la ocasión, coloco a Punta Catalina y cuando Punta Catalina esté lista y esté en condiciones de darle lo que nosotros hemos llamado la dignidad al Estado, de poder ir a una mesa con el sector privado y negociar en función del interés de la colectividad, no del interés del gobierno, ni de Danilo Medina, sino el interés de la colectividad nacional. El presidente dijo, entonces vamos a ver cómo le damos participación al sector privado, sin mirar a un sector privado que desde el principio es muchos de los que quieren incorporarse con sus capitales a Punta Catalina fueron los que torpedearon a Punta Catalina. No, pero eso está clarito. Que montaron una estructura para impedir la construcción de Punta Catalina. Está clarito. Hoy, cuando ven el éxito de Punta Catalina que está ahí, que la vehemencia, la voluntad política, el criterio del presidente se expresó en forma indisoluble, entonces ellos quieren participar, perfecto, vamos a participar. ¿Qué han hecho? Bueno, vamos a licitar y vamos a buscar una empresa que nos asesore bien, dice el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para definir la estrategia de cómo se va a incorporar ese capital privado a Punta Catalina sin que el Estado deje de mantener el control de un sector estratégico como es el sector eléctrico. Porque eso sí está claro. Yo no tengo ninguna duda de eso. Qué bueno. Sobre todo porque creo en Danilo Medina. Qué bueno. Me lo ha demostrado. No es verdad que él va a aflojar.
después de haberse empeñado como se empeñó y enfrentar esos sectores, Es que le va sería- a devolver eso para que hagan lo que le dé Es la que gana. sería frustratorio. Eso sería frustratorio. Para todo y el eso pueblo. no lo va a hacer Danilo Medina. Para todo el eso pueblo. no lo esperes tú, que eso no lo va a hacer él. Eso no. Él le va a dar la participación y participarán perfectamente bien. ¿En qué estoy de acuerdo yo con el sector privado? El sector privado también necesita de garantía, y la población, de que cuando se vaya a operar, que eso lo opere, Pedro, que eso lo gestione el sector privado a través de una firma que conozca de eso. Pero para eso también hay una licitación. Para eso hay una licitación. Una licitación para Abierta buscar una hace- empresa hace más que de un sea año. la que administre. Hace más de un año se abrió esa licitación. Exactamente. Porque en todo se ha pensado. Ahí no ha habido un solo elemento de improvisación. Es que eso se ha llevado como debe llevarse. Ahora dicen que se retrasó en febrero. No, febrero era febrero que estaba contemplado. Al principio, al final, bueno, pero era febrero. Para poner la primera planta en operación. Y además, ese es un proceso que no se puede festinar. La cosa hay que hacerla bien hecha, sobre todo cuando son cosas grandes. Si es en Cuando enero, son febrero, reformas ¿cuál es el estructurales problema? como las que se están haciendo. Si es en enero o febrero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces, Hemos tranquilo, esperado demasiado tiempo. estemos tranquilos y confiados. Tranquilos y confiados. Ay, Dios. Que esas son de las cosas que no se devuelven, no tienen manera de echar hacia atrás. No tienen forma. Porque nadie, aquí absolutamente nadie toleraría volver al desorden, a la manipulación, a la hegemonía. Nadie va a aceptar que 2 o 3 grupos empresariales vuelvan y se alcen con el santo y la limosna. No, aquí lo que se está apostando es a la solución del problema eléctrico de la República Dominicana. Y la solución tiene que venir dado, primero, porque haya energía suficiente para que haya una distribución que alcance a todo el territorio nacional, y tercero, que esa distribución se haga sobre la base de tarifas asequibles para la población y para el sector productivo nacional. Así que tranquilo, quieto, y sigamos con mucha atención todo ese proceso que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Hacienda, con la participación directa también del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez. ¿Cómo te cayó la decisión del presidente Morales de Guatemala de poner... Bueno, eso es algo que nosotros veníamos reclamando desde ella. Tengan cuidado. Acaba de caer en un gancho histórico cuando Guatemala aceptó que le mandaran esa gendarmería fiscales. Fiscales, 200 fiscales, una gendarmería para socavar el sistema de justicia de Guatemala, sobre la base de un proceso de judicialización política que tenía el único propósito de echar abajo todo el proceso de consolidación del movimiento progresista en América Latina. Y fíjense si lo han logrado, que se han llevado de paro, Pedro, todos esos procesos que dieron frutos tan importantes como ese de Brasil, que es el más emblemático. Una administración de gobierno como la de Lula, que trajo consigo sacar de la pobreza más de 40 millones de ciudadanos y ciudadanas de Brasil, y todo eso fue echado, Pedro, por la borda, y están retornando, y ahora bajo la gestión y la administración de un neofascista. Fascista declarado. Fascista declarado, Sí. declarado y orgulloso, que él lo dice con orgullo. Dijo que no quiere saber esos inditos de que dominando no quiere saber. zonas, Imagínate de que tú. con zonas reservadas El señor Bolsonaro. allá en la Amazonas. Virgen de la Dijo, Altagracia. usted no tiene derecho a eso. Dios nos Es libre. el Estado el que manda Dios ahí. nos libre. Vamos a ir a la pausa que tenemos ya a nuestro invitado. Heinz Bieluf Cabrera, Ese es bueno. el senador por Montecristi, Montecristi. miembro del Comité Central. Sí. A mí me gusta Bieluf porque Bieluf habla claro. Vamos a ver. No anda con... No le da vuelta. No le da vuelta no. Él habla claro, dice él claro habla lo que cree. Así es. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Bienvenidos sean todos ustedes a las noticias internacionales. Desabastecimiento de combustible en México. Grecia sigue bajo un manto blanco y se esperan más nieves. Y por último, fuerte caída de las ventas de vehículos nuevos en el Reino Unido. Ahora, en detalles. México sufre desde hace días un grave problema de suministro de combustible. En 8 estados del país afectados por la escasez, el pasado fin de semana se formaron colas interminables en las pocas gasolineras que tenían aún reservas. Algunos conductores pernoctaron en las estaciones que a menudo solo suministraban como máximo 10 o 20 litros por vehículo. La demanda ha sido tal que la policía de Guadalajara ha puesto en marcha un dispositivo de vigilancia en las gasolineras para garantizar la seguridad. La población está cada vez más inquieta. La verdad está muy feo, porque ya fuimos a varias gasolineras y no encontramos gasolina. Es un desastre donde quiera. Ya llegué a 2 gasolineras y no tienen. Aquí, ve, ¿hasta dónde más hay que ir? Si no hay aquí, ¿a dónde? La escasez afecta sobre todo a Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, entre otras. Petróleos Mexicanos, Pemex, asegura que el abastecimiento se normalizará en breve. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce por su parte que los problemas se deben al cambio en el modelo de suministro de gasolina implementado en México tras su llegada al poder. Un cambio llevado a cabo para acabar con los enormes robos de hidrocarburos que sufre Pemex y que cuentan, según AMLO, con complicidades dentro de la propia empresa estatal. Grecia sigue bajo un manto blanco y se espera más nieve para las próximas horas. Incluso en el centro de Atenas, el servicio meteorológico ha advertido de que la nieve puede caer en altitudes muy bajas en el este, acompañada de vientos muy fuertes. Se esperan intensas nevadas en la isla de Evia y las islas Esporadas y en zonas del este del centro de Grecia, incluida la región de Ática, aunque el tiempo irá mejorando durante el día. Este domingo, las autoridades informaron de que al menos 3 personas han perdido la vida debido a la excepcional ola de frío que golpea Grecia, con temperaturas de hasta menos de 18 grados. Se trata de una mujer de 66 años cuyo cadáver fue recuperado del interior de su auto, atrapado en una crecida de un torrente cerca de Atenas. Los cuerpos de sus acompañantes, su marido y otro hombre fueron hallados en el arroyo. Los servicios de emergencia no dan abasto. Muchas personas se han quedado atrapadas en sus carros o en sus casas por la nieve. El temporal mantiene numerosas carreteras cortadas, los servicios de ferry suspendidos y múltiples salidas de trenes anuladas. Las ventas de vehículos nuevos en el Reino Unido cayeron el año pasado a su nivel más bajo desde la crisis financiera de hace una década, arrastradas por la caída del diésel y la incertidumbre y el temor que supone el Brexit para el sector. Por eso, los representantes de la industria han pedido a los diputados británicos que respalden el acuerdo de salida prestado por Theresa May para garantizar el periodo de transición. El declive en las ventas se ha hecho notar sobre todo en los vehículos diésel, con una caída de un 30% debido principalmente a la subida de impuestos. Dentro de la Unión Europea, el país que ha registrado un mayor crecimiento en el número de matriculaciones ha sido España, con un 8% más respecto a 2017. España también ha vuelto a ver cómo las ventas de vehículos eléctricos casi se duplicaron en 2018 con cerca de 14,000 nuevas unidades. La industria automotriz británica ha advertido de que la salida de la Unión Europea, prevista para marzo, pone en peligro el futuro de un sector que emplea a más de 850,000 personas. Para Diario de 4, las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.